un tema que va a traer mucha luz y quiero compartir de tres corrientes teológicas que han fluido desde el principio. Vamos a ver, con la ayuda del Señor, ¿la salvación se pierde? ¿Se pierde la salvación? Pues vamos a ver una primera corriente teológica. Esta primera corriente es la calvinista. Es John Calvino o Juan Calvino, como usted le quiera llamar. Juan Calvino es un teólogo francés considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma protestante. Ya que estuvimos en el día de ayer celebrando la Reforma protestante, pero también su corriente doctrinal, el calvinismo, habla de salvo siempre salvo. Otro nombre que se le adjudica es seguridad eterna, o seguridad incondicional, elección incondicional. Este otro término que se utiliza, esa corriente doctrinal. Entonces, John Calvino, uno de los reformadores del Evangelio, y se le llama reformadores nada más y nada menos, porque hoy, escúcheme bien, la Iglesia Católica, cuando ponen a Constantino, vienen y secuestran la iglesia evangélica, la iglesia que fundó Cristo, en Jerusalén, no en Roma. Entonces, en la historia le llaman los 1000 años de oscurantismo. Estaba en cautiverio la Biblia, el Evangelio, todo estaba preso, solamente la élite eclesiástica era que podía leer la Biblia. Inclusive la Biblia se compartía en las iglesias en latín y nadie entendía, porque los únicos que estudiaban, conocían el latín, era la élite eclesiástica. Entonces todo el vulgo, el pueblo, se quedaba con la boca abierta, sin saber lo que estaban diciendo. Luego fue, como dijimos ahorita, Pedro Valde, que vienen los valdenses, es que traduce la Vulgata Latina o comienza a traducirla, aunque no concluyó, pero viene luego Martín Lutero, la traduce y aprovecha una coyuntura histórica especial, que es que Gutenberg saca a la luz su invento de la imprenta, y el primer libro que se imprime en esa imprenta es nada más y nada menos que la Biblia. El primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg, pero también es el libro más traducido, el libro más leído, el libro más vendido. Es el bestseller de todos los libros que existen en el mundo. Ninguno lo supera. Pero volviendo a Juan Calvino, él comenzó a enseñar lo del salvo siempre salvo, y tenía bases bíblicas para hablar acerca de esta teoría. Por ejemplo, en Juan 10 del 27 al 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice el 28: y yo les doy vida eterna y permanecerán y no perecerán jamás, no van a morir jamás. Y dice en rojo: y nadie las arrebata de mi mano. O sea, salvación eterna, nadie las arrebata de mi mano. Pero dice otro verso, Efesios 1 del 3 al 5, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice el verso 4 lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de ser creado el cosmos. Y dice en negro: para que fuese santos y sin manchas delante de Él. Y miren lo que dice el verso 5. El verso 5 dice: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto habla de la predestinación. Y ellos
comienzan a enseñar que el creyente está predestinado a ser salvo. Y ya automáticamente tú eres salvo, como dice Juan, nadie los arrebata de mi mano, seguridad eterna, elección incondicional. Entonces, estos versos y otros más, ellos utilizan para enseñar que la salvación no se pierde, que la salvación no se pierde. Y por eso usted ve que ellos escuchan músicas seculares, algunas, no todas, pero escuchan músicas seculares, ellos bailan, ellos toman. Porque ellos dicen, yo puedo bailar y yo puedo beber porque yo soy salvo, siempre salvo. Y yo tengo nadie me puede arrebatar de la mano de Dios, salvación eterna. Comienzan a tener un problema con las escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. Si usted comete un pecado, todo aquel que ha bebido comienza tomando vino, luego cerveza, luego ron, luego whisky, luego vodka, luego coñac, y luego cae en marihuana, luego cae en cocaína, luego cae en crack, luego en morfina, porque un abismo llama a otro abismo. Entonces, nosotros tenemos que saber, hermanos, que esta doctrina es una verdad a media. Una verdad a media, que lo hemos enseñado a profundidad en el Instituto Bíblico, pero hoy no voy a compartir todo eso, sino que los invito a que se inscriban en el Instituto Bíblico. Pero ahora voy a hablar de estas tres doctrinas. Dicen, ellos van tan lejos que dicen ya cuando tú eres cristiano, ni que te suicides, pierdes tu salvación. Oiga, qué extremo. Por eso vino un líder, el líder de ellos más grande que ellos tienen, y vino aquí al país, y hubo un congreso, y casi lo matan, cuando él dijo que el creyente se puede suicidar y como quiera va al cielo. Algo totalmente antibíblico. Y vamos a ver y vamos a poner un equilibrio a esta doctrina calvinista. Miren lo que dice la Biblia acerca del salvo siempre salvo. O que el creyente se puede suicidar y como quiera va al cielo. Primera de Corintios capítulo 3 versos 17 dice lo siguiente: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces dice que el que destruya el cuerpo, eliminándose, suicidándose, Dios lo va a destruir por toda la eternidad. Se embromó, perdió su salvación. ¿Por qué? Porque nadie puede quitarle la vida a nadie, ni uno mismo se puede quitar la vida. Solo el que da, el dador de la vida puede quitar la vida. Entonces, esta doctrina está errada, totalmente errada. Yo le voy a dar un verso contundente que le va a mostrar que esta doctrina es errada. ¿Por qué razón? Mire lo que dice el subtítulo. Dice: entonces Dios escoge a unos para salvación y otros para perdición. Eso significa, porque si Dios me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, me escogió a mí para yo ser salvo y que nadie me pueda quitar, arrebatar de la mano de Dios, y que yo soy predestinado, entonces yo puedo hacer lo que sea, licencia para pecar. Pero ojo, no solo eso, sino que si Dios escoge a un grupo para salvación, por lógica, por ósmosis, está cogiendo a otro grupo de creyentes para condenación. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? Si ya Él te escogió a ti antes de crear el mundo, o mejor dicho, porque la palabra mundo es cosmos, antes de crear el cosmos escogió a unos para salvación y a otros para perdición. ¿Dónde está el Dios justo? ¿Dónde está el Dios justo? No hay justicia, porque ya escogió a uno para salvarse y a otro para condenarse. Entonces esto es antibíblico. Miren por qué. Salmo 7:11.
Dice, Dios el juez justo. El Dios juez justo. Dios es un Dios, es juez y es justo. Y Dios está airado contra el impío y todos los días. Y el impío no es el pecador, no es el inconverso. El impío es el que conoció la piedad y la viola. Rompe lo que oye, lo que sabe que debe de hacer y no lo hace. Entonces es un impío. Entonces Dios está airado todos los días con el impío. Por eso muchos creyentes no avanzan. Porque oran por ofrendas y diezmos y ellos mismos roban. Enseñan a otros no hablar mentira y ellos hablan mentira. Entonces eso es un acto de impiedad. Pero dice también Deuteronomio capítulo 32 versos 4, 32 versos 4 de Deuteronomio, que Dios es verdad, es justo y recto. Entonces, si Dios es justo, es verdad y es recto, este verso, entonces, esta doctrina calvinista destruye estos versos del Salmo 7 y Deuteronomio 32. ¿Por qué? Porque dice que es recto, porque dice que es justo y es verdad. Entonces no puede escoger un Dios justo, no puede escoger a unos para salvarse y a otros para embromarse. No, eso es mentira. Eso es una verdad desequilibrada. Una verdad desequilibrada. Vamos a ver otros versos. Miren aquí, segunda de Crónicas 12:6 habla de que Dios es justo. Esther 9:15 habla de que Dios es justo. El Salmo 11:7 dice que Dios es justo. Entonces, hay cientos de versos que hablan que Dios es justo. Y si Dios es justo, no puede escoger a unos para salvarse y otros para condenarse. Eso es falso de toda falsedad, porque choca con la palabra. Choca con la palabra y la palabra no se equivoca, no se contradice, no riñe ella misma. Toda la palabra de Dios armoniza y corre, fluye en una misma dirección. Y la palabra de Dios tampoco no hay que modernizarla, actualizarla, así como los celulares y la computadora. ¿Por qué? Miren el verso que usted va a leer ahora, porque la palabra es absoluta. Isaías 48 dice: secase la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Permanecer habla de estar firme. No hay cambio de variación. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La palabra de Dios permanece para siempre, sin modificación, sin cambio alguno. Sin cambio alguno. Entonces, esto ellos tienen problema. Pero se creen los más sabios y los más conocedores de las Escrituras. Inclusive ven con desprecio a los creyentes pentecostales. Porque como ellos tienen tanto conocimiento, mas la palabra dice que el sabio no se gloríe en su sabiduría. Si en algo debe de gloriarse, que se gloríe de conocer a Dios. Entonces si se glorían de conocer a Dios, Dios es humilde y manso, de corazón, no de boca. Entonces esta es una corriente falsa. Podemos llamarle así sin temor alguno. Vamos a ver la segunda corriente que fluye en lo que es la cristiandad. Y la segunda corriente teológica está encabezada por Jacobo Arminio. De ahí vienen los arminianos. Jacobo Arminio era holandés y Juan Calvino era francés. Teólogo holandés, la salvación en la cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe. Esta era su credo.
¿verdad? Esa era su palabra, que la raíz para establecer esta doctrina de que la salvación se pierde. Y vemos que versos que avalan que la salvación se pierde. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces el apóstol Pablo dice que debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, si yo tengo que ocuparme de mi salvación con temor y con temblor, es que tengo que cuidarla porque la puedo perder. Entonces, aquí vemos ya una contradicción con la doctrina calvinista, esta doctrina arminiana. Entonces aquí vemos ya una primera contradicción con la Biblia, cuando la Biblia es infalible, la Biblia no se equivoca. Lo que se equivoca son los intérpretes de la Biblia, porque le dan interpretaciones personales, y la Biblia no es interpretación personal, sino que la Biblia, la interpretación es divina, no personal. Vamos a ver otra contradicción. Supuestamente, vamos a llamarle así, una supuesta, porque es supuesta, no hay contradicción en la Biblia. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea que la condenación es segura. Si descuidamos nuestra salvación, que es tan grande, si la descuidamos, nuestra condenación es segura. Entonces aquí tenemos otra contradicción a la corriente calvinista. Entonces vamos a ver otra más. Mateo 24:22 dice lo siguiente: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serían acortados. Entonces aquí vemos que al final de los días se van a acortar para que puedan haber salvos. Entonces eso significa que van a haber salvos que, si los días se prolongan, se pierden. Inclusive se van a perder muchos, porque van a ceder, porque piensan con el estómago y piensan con el dinero. Le tienen confianza al dinero. Por eso violan las escrituras cuando hablan de diezmo y ofrenda. No, porque si yo doy, no puedo después resolver mis compromisos. Entonces, como confían más en el dinero, en su trabajo, en su fuerza, en su sabiduría, entonces muchos de ellos van a perecer en la tribulación. Porque si usted tiene confianza en dinero, en trabajo, en sabiduría, usted se fregó. Porque la confianza es en el Señor solamente. Él es mi sustentador, Él es mi sanador, Él es mi protector, Él es mi guardador, Él es mi roca eterna. Él es el que por Él estoy de pie, por su misericordia. Entonces aquí vemos otro verso, pero miren otro más que avala la corriente arminiana. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces aquí habla de que hay que perseverar hasta el fin. O sea, no puedes iniciar como creyente ahora y a los 2, 3 años, 7 años, 15 años, bueno, ya yo duré 15 años siendo evangélico, puedo salir. No, el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. O sea, haciendo una alusión clara y precisa de los que no terminen la carrera, no son salvos.
Entonces este verso también contradice esa corriente doctrinal. Entonces vamos a ver otra más, porque hay un montón. Lo que pasa es que le traigo solamente algunas porque nos pasaríamos, hermanos, meses hablando de estas dos corrientes, cómo se contradicen. Y ambas están equivocadas, óigame bien, las dos están equivocadas. Y vamos a ir a una tercera para que usted vea que ni Calvino ni Arminio tuvieron la revelación completa. ¿Y por qué ni Calvino ni Arminio tuvieron la revelación completa? Porque Dios se guarda de darle a un hombre una revelación completa. Porque entonces si le da una revelación completa a un hombre se vanagloria, porque sabe de todo, porque se lo sabe todo. Y entre más usted sepa de la Biblia, más ignorantes es. ¿Ah? Entonces, vamos a ver una tercera corriente, pero solamente téngame paciencia. Mateo 10:22 dice lo siguiente: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que hay que perseverar hasta el fin. Porque van a haber persecuciones en los últimos tiempos, en tribulación y gran tribulación. El anticristo va a seguir a la iglesia y va a vencer a los creyentes, lo va a matar a muchos. Otros lo van a mandar a la guillotina, cortarle la cabeza. Y otros se van a perder, otros van a esconderse, otros van a tener que hacer como hicieron Juan Hus, como hizo todos esos hombres reformadores que tuvieron que dar su vida para salvar su vida, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de su nombre, entonces él la va a salvar. ¿Ah? Entonces la salvación no es que tengo una garantía que yo recibí a Cristo y que ya yo voy a ser salvo y que voy a hacer de todo y voy a abrir puertas, porque cuando usted comience a escuchar música secular, como yo cuando voy a un supermercado muy famoso que es de esa corriente doctrinal, usted ve que ponen música del mundo que no son cristianas, y la música es un vehículo que te va a llevar a un lugar, o te lleva arriba o te lleva abajo. La música te trae recuerdos y esos recuerdos te pueden hacer pecar, porque tú te puedes poner a pensar, ay, que con esa música yo conocí a fulano, a fulana, con esa música yo me di un humo en tal discoteca, con esa música yo me acuerdo cuando estaba en el mundo, y te pone a pecar, porque la música es un vehículo que te va a llevar a un lugar. La música no es ninguna, música es inofensiva. No, la música es inspirada, tiene dos inspiraciones: o es divina o es del mismo infierno. Así dice Isaías 14, del 14 al 16, si mi memoria no me falla. Entonces vamos a ver, hermanos, que la Biblia la Biblia es un rompecabezas, y yo le traje esa imagen que respaldan que la Biblia es un rompecabezas. La Biblia, como rompecabezas, todas las piezas coinciden, todas las piezas encajan, no hay pieza que sobre, no hay pieza que no quepa en el lugar, todo se arma correctamente. Entonces, para armar la Biblia correctamente, porque vimos que ya hay una contradicción entre la corriente calvinista y la corriente arminianista. Los arminianos tuvieron un problema que dice que la salvación se pierde, y así lo avalan, y dice Calvino, la corriente calvinista, que la salvación no se pierde. Esas son fichas que no caben en este rompecabezas que usted está viendo en pantalla. Entonces, para que la Biblia armonice como un gran rompecabezas divino, tenemos que obligatoriamente
ir a una tercera corriente doctrinal. Y es la siguiente. La tercera corriente doctrinal es que la salvación ni es salvo siempre salvo, ni la salvación se pierde. Porque si la salvación se perdiera, entonces Dios no tendría garantía de que nosotros somos salvos. La salvación tiene una garantía de parte de Dios. La salvación no se pierde. Pero tampoco es salvo siempre salvo. ¿Cómo así, hermano Abraham? Ahora sí me confundí. No, la salvación ni es salvo siempre salvo, ni se pierde. Porque Dios nos da un libre albedrío. Dios no quiere robot. Y el salvo siempre salvo sería un robot. Tú vas a ser salvo, no importa lo que hagas. No importa lo que hagas. Salvo siempre salvo. Que se pierde. No, yo te lo garantizo que si tú eres obediente, serás salvo. Entonces no se pierde. Entonces, ¿cuál es el término medio que es lo correcto y lo sabio? Es la siguiente. Judas, capítulo único, verso 5, dice lo siguiente: mas quiero acordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, ¿cuál es la corriente doctrinal correcta? Que Dios salvó al pueblo de Israel, los salvó, pero no creyeron. Y el creer nos habla de obediencia. Y como no obedecieron en el desierto, los destruyó, murieron y perdieron su salvación. Entonces, la salvación ni es salvo siempre salvo, ni se pierde. La salvación por una mala decisión que yo tome, lo que hago es que le digo al Señor: mira, Señor, tu salvación yo no la quiero, tómala. Y tú se la devuelves al Señor. La salvación se entrega, no se pierde, porque Dios es garante de guardarnos salvo, pero no quiere robot. Dios no quiere que usted diga amén, amén, gloria a Dios. Él quiere que voluntariamente usted le obedezca, que voluntariamente usted le sirva, que voluntariamente usted sea fiel en todo. Entonces, la salvación se entrega. Esa es la corriente doctrinal correcta. Y aquí lo vamos a titular en todas las citas que faltan. Así, salvos que entregaron su salvación. Miren un verso que lo dice claro, Hebreos 10, del 26 al 27, dice lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente, oiga cómo se peca, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad de la palabra, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces se pierde. Usted la entrega. Usted la entrega. Dice el 27. Porque, óigame bien, si ya fuimos salvos voluntariamente por recibir el conocimiento, mas yo no sigo firme y paso a no obedecer la palabra, entonces ya no hay más sacrificio. Porque la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, ¿cuántas veces fueron? ¿Cuántas veces van a ser? Una, no más, una. Dice el 27 lo siguiente: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, si usted después de recibir
el sacrificio de Cristo y usted es salvo, usted comete la mala decisión de pecar, de hacer lo malo delante de Dios, entonces lo que le queda a lo que está en rojo, una horrenda expectación de juicio. Porque no importa mi acción, no importa mi acción, lo que importa es mi intención. Lo que importa es mi intención. ¿Con qué intención yo lo hago? ¿Con qué intención yo lo estoy haciendo? Entonces, yo tengo que analizar, que no es solamente yo llamarme cristiano y decir que soy cristiano, pero hacer de fechorías por ahí, porque la acción de yo hacerme llamar cristiano y andar con una Biblia y decir gloria a Dios, amén, aleluya, eso no me va a salvar. Es con la intención que yo hago las cosas. Yo hago las cosas por agradar a Dios o hago las cosas pensando que yo puedo burlarme de Dios. Y dice Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. Que todo lo que siembre el hombre, eso va a cosechar. Todo lo que siembre el hombre. Usted no puede sembrar una mata de aguacate pensando que le va a dar plátano. Si usted constantemente está haciendo desórdenes y desobedeciendo algunos versos que a usted no le agrada, constantemente, por la acción de venir y hacerse llamar cristiano, eso no importa, porque la intención y la actitud de tu corazón va a determinar si eres o no eres. Veamos otro verso. Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, dice el 5, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes de los siglos venideros, y dice el 6. Esos son cristianos. Y fueron copartícipes del Espíritu Santo. Conocieron la verdad. Tuvieron dones, frutos del Espíritu, pero dice el 6. Y cayeron. Y recayeron. Recaer, volverse a caer, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, hermano, no se lleven, porque ahora con el YouTube podemos escuchar de todo tipo de doctrina. Y cuando usted escucha la doctrina del salvo siempre salvo, eso como que le da apetito y le da rienda suelta a pecar, porque ya yo soy salvo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque aunque usted sea cristiano, si se metió en una iglesia de una doctrina falsa, usted puede ser condenado, porque la doctrina no salva. El que salva es Cristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Él es la única puerta. Él es el único camino. Pero una doctrina falsa te puede hacer pecar, y si pecaste, te vas a perder. Entonces, por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, de tu vieja naturaleza que le encanta desobedecer a la Escritura, y cuídate de lo que tú estás oyendo. Porque, hermanos, si usted pone una prédica de la corriente salvo siempre salvo y pone una mía, yo estoy seguro que usted le va a gustar más la de los salvos siempre salvo. Eso, hermano, miren, no me sorprende. No me sorprende. Y por eso también sé que por eso no tengo muchos seguidores.
ni muchos likes, pero a mí eso me importa un comino. Porque siempre la mayoría ha estado equivocada. Siempre la mayoría ha estado equivocada. Por eso Elías le dijo al Señor, Señor, solo yo quedo. Y dice, no, yo tengo otro grupo pequeño que no han doblado su rodilla delante de Baal, pero un remanente fiel pequeño. No tampoco grande. Entonces, si usted se pone a escuchar doctrina, porque a usted le cae bien a su carne, ay, qué bueno, mire, ese pastor me gusta más que el mío. Y usted comienza a obedecer esa doctrina, cuidado si cae en ese error. Veamos otro verso. Y le estoy trayendo algunos, porque le puedo hablar, hermanos, meses de estas tres doctrinas, porque las tres tienen argumento bíblico, citas que respaldan las tres tendencias. Lo que pasa es que si hay una tendencia, una corriente doctrinal que choca con eso, entonces usted tiene que decir, espérate, aquí hay un error, porque la palabra no se equivoca, el que se equivoca son los hombres. Y por eso dice Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Entonces aquí dice a los creyentes, ¿de dónde? A los hebreos. Ahí no le está hablando a inconversos, no le está hablando a gentiles, esta carta es a los hebreos, a pueblo de Dios. Y dice que si usted tuviera por inmunda la sangre de Cristo derramada en la cruz, y si usted pisotea al Hijo de Dios, usted violando, desobedeciendo, y usted hace afrenta al Espíritu Santo que mora en usted va a tener que pagar las consecuencias por toda la eternidad. Aunque no digan amén. Yo sé, hermano, que si le hablo de salvo siempre salvo, voy sentado ya diciendo gloria a Dios, amén, aleluya, y un fuerte aplauso al Señor, y aquí se retumba todo. Pero qué bueno que hay un silencio sepulcral. Un silencio sepulcral. Porque eso significa que Dios te está hablando. Porque, hermanos, esa es otra, el brinco y el salto. Ahí yo estoy de acuerdo con la corriente de los salvos siempre salvos. Esa corriente, esa iglesia que critica mucho a los pentecostales porque dice que son emocionalistas, dan brinco, dan salto y gritan. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Porque las emociones es como una vejiga cuando está inflada. Así se llena una gente cuando está emocionado. No, porque tú eres un príncipe, tú eres un hijo del Dios Altísimo y tú te inflas como una vejiga. Pero si viene alguien con un alfiler, te desinflas y no te vuelves a inflar. Entonces las emociones no son buenas, las emociones provocan, amén, aleluya, brinco y salto, pero de que tú sales de esa puerta, choca con la realidad y te das cuenta que lo que me contaron en la iglesia es mentira, manipulado. Entonces, por eso es mejor la verdad, porque la verdad es la que te hace libre. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 22, ciertamente. Si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, oye, escaparon de la contaminación del mundo, ya son salvos, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, por el conocimiento de Cristo son salvos.
enredándose otra vez en ellas, son vencidos, caen en pecado. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ay, entonces eso de salvo siempre es salvo es mentira. El que yo pierdo la salvación es mentira. Yo, por tomar la decisión de pecar, entregué mi salvación y me voy a perder. Entonces tenga cuidado con sus decisiones. Mucho cuidado con sus decisiones. Cuide su salvación con temor y temblor. Dice el verso 21. Dice lo siguiente, verso 21. ¿Por qué mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia? Mejor le hubiera sido no haber sido creyente. Que después de haberlo conocido, después de haber conocido la verdad, volviera atrás del santo mandamiento que le fue dado. Mejor le hubiera sido que no lo hubiese conocido. Miren por qué, dice el 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. Pero aquí te dice que mejor hubiera sido no conocer la verdad, no conocer el evangelio, no ser cristiano, porque este camino no tiene retroceso. Porque si tiene retroceso será fatal. Entonces miren con qué lo compara Pedro, no yo, Pedro. Con perro, el perro vuelve a comer su vómito. Y la puerca era un animal inmundo. Mejor lo hubiera conocido, no conocer el evangelio, si tú vuelves atrás. Por eso que dice el Señor, que ay de aquel que poniendo la mano en el arado, mira atrás. Mejor lo hubiera sido no poner la mano en el arado del evangelio. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Salva. ¿O no la salvaron de Sodoma? La salvaron de Sodoma. ¿Y qué hizo ella? Miró atrás. ¿Y qué se convirtió? Una estatua de sal. Entonces no podemos volver atrás. Y mucho menos en diciembre, que hay gente que se le descontrolan las neuronas. Porque se le sube la adrenalina. Y si se sube la adrenalina, bajan las neuronas, te pone bruto. Y comienzan a llevarse por influencia de grupos. Vamos por una fiesta clandestina, ahora están de moda. Y tucún. Y si en un momento así te da un paro cardíaco, no despertarás nunca en el cielo. Entonces, no hagamos loqueras. No hagamos loqueras con este espíritu de Navidad. Que el Señor lo reprenda, porque el único espíritu que da vida, ese es el Espíritu Santo. Después los otros espíritus, hermanos, hay que colarlos a ver si pasa por el colador de la palabra. Pero miren algo, otro más. Vamos, buen tiempo. Salvos que entregaron su salvación, miren, Juan 15:6. Entregaron, no perdieron, ni fueron salvos para siempre. Aquí en Juan 15 habla del pámpano. Dice, vosotros sois el pámpano, yo soy la vid, dijo Jesús. Pero mire lo que dice el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Primer proceso, no es de golpe, primero se seca. Y los recogen, segundo proceso. Y tercero y último, y los echan en el fuego y arde en el infierno. No es de golpe que la gente se descarría. No es de golpe que caen al infierno. No. Primero te secas. Deja de orar. Deja de congregarte. Deja de leer la Biblia. Porque como tengo que trabajar para alimentar mi familia,
No, el que alimenta a tu familia no eres tú. Dios te da la sabiduría, Dios te da la fuerza, la salud para que tú multipliques. Pero el que sustenta es Dios. Así como las aves del cielo. Pero también dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si tú eres justo, si tú eres obediente, a tu familia no le va a pasar nada. Pero si tú estás violando la palabra, prepárate que viene tu desierto. Porque lo que tú siembras, cosecha. Entonces, aquí dice el Salmo 15, el Juan 15. El que no permanezca, estar firme, sin parpadear, sin vacaciones. Es firme. Permanecer es estar firme. Sentado ahí, afirmado, no me muevo de aquí. Porque si no permanezco, entonces me van a echar, me voy a secar, me van a recoger y me van a echar en el infierno. ¿Y quién es que me va a recoger? Los que recogieron al rico y lo echaron en el infierno. Porque a Lázaro lo recogió otro, un ángel. Porque hay dos recogidas. O te recoge un ángel para llevarte al cielo, porque tú no te sabes el camino, o te recoge un demonio para llevarte al infierno, porque tú tampoco sabes el camino. Pero ellos sí lo saben. Entonces por eso te seca, te recogen y te echan en el infierno si no permaneces. Entonces hay que permanecer, y para permanecer yo tengo que tomar la decisión de permanecer. Me llega un pensamiento, me puede llegar, porque a mí me llega cada rato y yo sé lo que tengo que hacer, porque no soy infalible, infalible es la Biblia. Pero si yo comienzo a coquetear con ese pensamiento se vuelve una emoción, un sentimiento, y eso me va a hacer cometer una acción, y esa acción, si riña con la palabra, me va a llevar al fuego que arde. Entonces yo tengo que eliminar ese pensamiento, como los cananeos, que hay que matarlo de pecho, chiquito, porque si crece y se convierte en Goliat, me va a hacer un lío, si se convierte en un gigante. Entonces, veamos otras citas para que usted vea. Vamos solamente a mencionar citas que hablan de que yo entrego, que yo ni soy salvo, siempre salvo, ni que la pierdo, yo la entrego, yo entrego mi salvación. Miren citas ahí, porque le dije que tengo un montón. Romanos 11 del 17 al 22, Segunda de Timoteo 4 del 6 al 8, Primera de Corintios 9, 27, Filipenses 3 del 12 al 14, Mateo 24, 42. Aquí usted ve, mire esta lista de citas que no dicen ni que usted es salvo, siempre es salvo, ni que usted la pierde, es que usted la va a entregar si toma malas decisiones. Por eso usted tiene que estar con el conocimiento de la palabra, porque dice que mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó fe, porque le faltó conocimiento. Por eso usted tiene que estudiar la Biblia, por eso usted tiene que venir a la iglesia, para aprender el conocimiento, para no ser engañado por un reguero de doctrina diabólica y satánica de que Jesús no es. Un día le voy a hacer una enseñanza a ellos, que Jesús no es el Hijo de Dios, sino un profeta más, que hay que guardar el sábado. Esa es otra doctrina más, que no se puede comer cerdo. Venga, invíteme un puerquito asado para ver, tiénteme. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, no, hermanos, son doctrinas falsas que te ponen a hacer locura y loquera. Por eso usted tiene que amar la sana doctrina y obedecerla. Entonces veamos otro grupo más de citas, y ya luego otra cita más y los dejo. Mateo 25, 13, Romanos 13 del 11 al 13, Apocalipsis 3 del 1 al 3, Gálatas 5 del 19 al 21,
Le está hablando a creyentes, a la iglesia de Galacia, y que si usted hace las obras de la carne, si usted vive con pleitos, con contienda, con celos, dice que tales no heredarán el reino de Dios. Pero hay más, miren, Gálatas capítulo 3, versos del 26 al 27, y Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Miren cómo terminamos con hoy el verso 9-11. Esto es una emergencia. Ahora le voy a dar el último verso. Voy a hablar de una persona que yo admiro, el más grande teólogo del Nuevo Testamento. El flamante apóstol Pablo sabía esta verdad. Pablo sabía que eso era mentira, lo del salvo siempre salvo, pero que también era mentira que yo pierdo mi salvación. Él sabía que uno toma la mala decisión de pecar. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Voy a leer dos versiones. Una, por si no entendió, aunque yo le explique, se la pongo más suave, más clara. Vamos a ver Primera de Corintios 9:27. Mire lo que dice Primera de Corintios. Mire a ver si Pablo estaba claro. Dice Pablo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra heraldo es mensajero. Mensajero, hablar, predicar la palabra. Y después de yo estar predicando la palabra, ¿quién? Yo mismo venga a ser eliminado, pierda mi salvación. Eso dijo Pablo, el más grande teólogo del Nuevo Testamento. 14 libros escribió de 27 que tiene el Nuevo Testamento. ¿Usted cree que lo que estamos hablando de cualquier teólogo o un nuevo creyente o un neófito? No, estamos hablando del más grande teólogo del Nuevo Testamento. Sabía esta verdad. Miren el verso, el mismo capítulo, el mismo verso, pero versión la NBI, antes que fuera comprada por un satanista que retorció y cambió los versos. La NBI comenzó muy bien, luego vio la influencia uno de los hijos de las tinieblas y dijo: voy a comprar los derechos, le voy a modificar muchísimos versos y luego la voy a tirar a vender, y como se vende como pan caliente, ahí gano y los engaño. Por eso también usted tiene que tener cuenta qué Biblia usted está leyendo. Antes de la caída, vamos a ver la NBI. Miren lo que dice, más claro, diga ni el agua. NBI dice lo siguiente: más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces aquí Pablo dice lo siguiente: ¿a quién él golpea? ¿Al diablo? Al diablo no. El diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Él se golpea a sí mismo, porque hermanos, nos llegan unos pensamientos y unos deseos. Uy, hermano, que si usted lo publica, yo también, vergüenza nos daría. Por eso Pablo se golpeaba a sí mismo. No, Pablo, no vas a hacer eso, no vas a pensar eso, no vas a decir eso, no hagas eso, Pablo. Y se golpeaba a sí mismo. Una batalla interior en la mente del apóstol Pablo, para después de haber predicado a muchos, él mismo, no el diablo, él mismo venga a ser eliminado. Porque la salvación no se pierde, se entrega cuando yo hago lo malo, cuando yo decido hacer lo malo, pecar delante de Dios. Ay, el pastor no me está viendo, los hermanos de la iglesia no me vieron. Pero hermano, no le importa si el pastor te está viendo, si los hermanos no te están viendo. El que te tiene que ver te está viendo, que es Dios. Pongámonos de pie. La salvación se pierde. No se pierde. Yo la entrego.
Yo soy salvo, siempre salvo. Sigue ahí. Sigue ahí. Que te voy a contar un cuento. Te voy a contar un cuento. Y bailan. Y beben. Abriendo puertas. Y por eso, hermanos, conozco a muchos que se han ido a esa iglesia. Y han caído en pecado. Conozco de uno, hermano, que Dios lo sacó del homosexualismo y lo llevó al IN. Y en el IN Dios lo restauró, lo hizo un hombre. Se casó con una mujer buena, linda, cristiana. La mujer, él tenía problemas, o no recuerdo si él o la mujer, para tener un hijo. Dios hizo el milagro y le dio su niña, lindísima. Se puso guapito porque le quitaron el privilegio que tenía y se fue para esa iglesia. Meses después se le revolteó el pájaro herido. Terminó con su esposa, se separó, desbarataron un hogar porque comenzó a pensar que era salvo, siempre salvo. Conozco de otros que se fueron y se han secado porque comienzan a hacer cosas que a Dios no le agrada y se secan. Entonces, no, hermano, eso es salvo, siempre es salvo, mentira del diablo. La salvación no es para siempre. Hay que cuidarla con temor y temblor. La salvación no se pierde porque Dios nos garantiza que si tú andas en obediencia, nadie te mueve de su mano. Tú eres salvo. Pero cuidado con tus decisiones. Cuidado con lo que haces. Cuidado con lo que hablas. Cuidado con lo que piensas. Para que después de no haber escuchado miles y miles de mensajes, tú mismo vengas a ser eliminado. Después de haber servido tanto tiempo, tú mismo vengas a ser eliminado. Ay, iglesia, yo te bendigo. Yo te bendigo para que pienses muy bien antes de hacer las cosas. No te lleve de emociones, no te lleve de impulsos. No, analiza, piensa, medita. Si eso que estás pensando es de Dios. Si eso que quieres decir es de Dios. Si eso que tú vas a hacer a Dios le agrada. O estás violando la palabra. Porque hay pecados por omisión, pero pecados por comisión. O por intención. Porque hay gente que no peca haciendo lo malo. Pero sabiendo lo que debe de hacer, que no lo hace. Eso es pecado también. Entonces, yo te bendigo para que estés firme. Estés firme porque yo quiero presentar esta iglesia como una novia ataviada, lista para convertirse en la gloriosa y hermosa esposa del Cordero, Hijo de Dios. Pero yo no puedo estar detrás de ti, porque eso es un error que muchas iglesias cometen y lo voy a hablar el próximo domingo con la ayuda del Señor. El pastor no tiene que estar atrás de las ovejas. Las ovejas tienen que estar atrás del pastor. Las ovejas tienen que buscar al pastor para que el pastor le quite la garrapata, le quite el pelo que le tapa su visión, la lave, la bañe, le dé alimento fresco y la cuide. Las ovejas andan detrás del pastor, no el pastor detrás de las ovejas. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso muchos no han crecido, porque esperan que el pastor ande detrás de ellos. El pastor no tiene que estar de metiche en la vida de otro. Usted tiene que abrirle la puerta al pastor. Mire,
pastor, me está pasando esto, estoy viviendo esto, quiero que usted me aconseje bíblicamente para quitarle todas esas garrapatas y todas esas pulgas, para bañarlo, para quitarle los pelos que no lo dejan ver, que va a caer un hoyo, para que huela bien como olor fragante delante del Señor. En el nombre de Jesús te bendigo para que tengas una semana firme, un fin de año firme y firme hasta que Cristo venga. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.